Bueno, bienvenidos a la primera edición del Comscore Talks, donde se nos invita a participar a profesionales de la industria a abarcar algunos desafíos o los desafíos más complejos del ecosistema digital. Este podcast contará con algunas voces de los expertos de Latinoamérica, quienes discutirán sobre planificación, sobre inversión publicitaria, sobre transacciones, sobre tecnología y sobre medios digitales. Se van a abarcar diferentes temas de los negocios y que tienen que ver con las audiencias, cómo los anunciantes llegan a las audiencias, qué tecnologías se usan, entre otros temas. Esta es la primera. Mi nombre es Marcos Christensen, estoy invitado a moderar a tener esta charla con nuestro primer invitado, que es Marco Foglia, director de plataformas digitales de Artear. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Hola, Marcos, muchas gracias por la invitación. Un placer formar parte de estas charlas. Por lo tanto, aquí estoy a disposición para que charlemos un poquito y debatamos sobre el impacto de la tecnología en los medios de comunicación, en el mundo publicitario y en esto que nos apasiona, que es la distribución de contenidos de calidad, en un contexto muy desafiante como el que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Como decías, es un momento de incertidumbre, justamente en esta época tan especial, y en este primer episodio lo que queríamos abarcar era el tema de Addressable TV, y por eso creo que esta invitación a quien lidera el área digital de uno de los canales líderes en Latinoamérica y principalmente en Argentina, era de mucha utilidad esa opinión con experiencia en el tema. Antes que nada, algunos saben lo que es Addressable TV, pero es un concepto relativamente nuevo que se está profundizando, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero quería ver si nos podías contar un poco, Marcos, cómo ven ustedes el tema de Addressable TV o qué se entiende por Addressable TV y cómo lo están trabajando. Sí, básicamente Addressable TV se refiere a la opción, a la posibilidad de que en dos hogares, en dos casas, que se está viendo un programa de televisión, al mismo tiempo existe una composición demográfica diferente, por lo tanto la publicidad se puede mostrar de manera distinta, pese a que están viendo el mismo contenido. Entonces, dos personas que están viendo el mismo contenido pueden estar recibiendo un incentivo publicitario diferente cuando están mirando el mismo contenido en un hogar. Un ejemplo muy concreto es si dos personas están mirando un partido de fútbol o una ficción, están mirando en el mismo lugar físico, en el mismo programa de televisión al mismo tiempo, en dos televisores, pueden recibir un incentivo publicitario diferente. Y básicamente de eso se trata, es las características de la publicidad digital que hemos conocido hasta ahora, poder llevarlas al consumo de un contenido televisivo. Básicamente para hablar de lo que es Addressable TV, en general el mundo de la publicidad está viendo cómo incorporar tecnología para tener una efectividad mayor al momento de llegar a un consumidor. Básicamente ese es el concepto general a lo que nos referimos cuando hablamos de Addressable TV. Sería algo como llevar el concepto de publicidad programática a la televisión. Sí, quizás en este mundo que vivimos aparecen muchas palabras y a veces parece más complejo de lo que es. Cuando hablamos de programática, muchas veces hablamos de
diferente tipo de contenido donde muchas veces es difícil controlar la calidad del contenido que se termina sirviendo, y existen muchos ejemplos en el mundo de marcas que han hecho inversiones muy destacadas en programática, que al final del día terminan asociando su marca con un contenido no deseado, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto podría llegar a combinar la calidad del contenido, que sin ninguna duda muchas veces está asociada al mundo más de broadcast, con la tecnología más natural del mundo digital. Por eso es importante siempre, en un contexto donde se consume más video que nunca en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Porque hay un crecimiento del consumo de video tanto por SVOD o OTT o AVOD. Es importante algunas variables, ¿no? Por un lado, la posibilidad de saber dónde uno termina haciendo el delivery de la publicidad asociado a un contenido de calidad. Y otra cuestión importante también es tener la métrica adecuada para poder comprender que no todo es lo mismo. Por lo tanto, el desafío que tenemos como industria, tenemos dos desafíos. Por un lado, la unificación de las métricas y establecer un estándar de medición, por un lado, y por otro, dentro del mundo digital específicamente, diferentes compañías tienen métricas de medición de su viewership digital diferentes, pese a que son compañías todas del mundo digital. Entonces ahí tenemos un camino largo por recorrer, creo que se han dado pasos muy interesantes, pero con mucho por recorrer todavía. Bueno, entonces es como llevar la tecnología, un poco lo que se presentaba en su momento, el error sobre TV es presentar la mejor tecnología digital en base a segmentación y volcarlo en un lugar donde los contenidos son cuidados. Es un poco lo que vos estabas resumiendo. Exacto, tal cual lo estás perdés viendo. el riesgo de involucrarte en contenidos que puedan ser perjudiciales y aprovechar la segmentación específica de los segmentos. Exactamente, tal cual lo planteas, sobre todo comprendiendo que la tecnología da unas herramientas fantásticas, pero siempre vinculándolo con los contenidos de calidad, que es lo que en definitiva nos terminan dando, tanto contenido de calidad como la marca a la cual está asociada, nos termina dando algo muy importante como es el brand safety, digamos, ¿no? Poder asociar nuestra marca que estamos publicitando a un contenido que cuide los valores que estamos intentando representar. Totalmente. Bueno, eso para los anunciantes va a ser fundamental, es fundamental. Hay muchos anunciantes, por lo menos desde su exposición o lo que piden a la industria es cuidar eso, con lo cual esto es una buena noticia. ¿Y qué es? Nosotros vemos que está creciendo en Estados Unidos, donde hay alianzas entre compañías de medición y canales o cadenas de televisión, que se unen para entender las métricas y para poder volcar tecnología al sistema que les permita hacer esta segmentación. Eso es en Estados Unidos. Ustedes como canal de televisión o en la industria de la televisión actual, ¿se está viendo ese avance en Latinoamérica? Diría que hay países en Latinoamérica que tienen un avance un poco mayor. Quizás vos podés compartirnos algunos de esos ejemplos, pero entiendo que en Chile hay ejemplos un poco más avanzados, algunas otras cosas en México también. Me parece que todavía en algunos otros países viene un poco más lento, básicamente porque lo fundamental para hacer este tipo de pruebas o de demos está fundamentalmente en la consolidación de una cantidad de contenidos importantes. Y lo que se está viendo actualmente en Latinoamérica es, en principio, una consolidación de stocks de video en grandes players. Y entiendo que luego será la siguiente etapa en la cual la publicidad vendrá acompañándonos. Pero ahora estamos en un contexto muy movido con el lanzamiento de muchas plataformas de OTT llegando a la región, con
fusiones o compras que se dan en Estados Unidos que están teniendo su consecuencia también en Latinoamérica. Entonces, creo que todavía estamos viendo una primera etapa que es la consolidación de inventario, por decirlo de alguna manera, y luego seguramente vendrá la etapa donde afecte naturalmente al mundo publicitario. Y en el medio tenemos los desafíos que veníamos charlando recién, ¿no? de medición y de calidad. Pero creo que estamos un poquito más atrasados fundamentalmente porque se está viendo los primeros movimientos recién ahora, cuando digo ahora los últimos 24, 48 meses, en mercados un poco más desarrollados, que están trayendo sus estrategias globales a la región latinoamericana. Pero definitivamente es algo que va a terminar llegando con fuerza a nuestra región sin duda. Recién nombraste algunas AVOD, OTT o Addressable TV, básicamente entre las principales. Y son diferentes, son tecnologías diferentes, ¿no? Porque la OTT es básicamente cuando el over the top, un software que te permite ver en streaming, ¿no? En video on demand, básicamente en tu televisor, que es fuera de la línea de programación habitual, ¿no es cierto? Vos tenés, o el video on demand, vos tenés el video on demand, que es un catálogo donde vos podés acceder a contenidos que ya están volcados en un servidor, y entonces el usuario se mete y elige contenidos actuales o anteriores. Y la programación lineal, que te permite ver la programación en vivo del canal. En algunos sistemas, yo lo que veo es que en algunos canales de televisión, por ejemplo, ustedes tienen sus plataformas, tienen sus aplicaciones, tienen me imagino que sus plataformas para televisión, para televisores, el software, ¿es como la primera etapa esa? ¿Eso sería la primera etapa o es como un camino separado? En la Addressable TV. Yo creo que son diferentes evoluciones. A mí, para simplificarlo, me gusta dividir a los contenidos como en dos categorías, digamos, ¿no? Hay contenidos gratuitos basados en un modelo de negocio en publicidad, y hay modelos de contenidos pagos, como los que están lanzándose en la industria, como Netflix, Prime Video, o Disney, o digamos, sistemas pagos. Flow, que es un sistema que tiene todo aquel que es cliente de un servicio de telecomunicaciones. Y la otra variable sobre la cual me gusta entender los contenidos sobre contenidos cortos y contenidos largos. No son como dos grandes variables. Si el contenido es pago o no pago, o el contenido es corto o largo. ¿Por qué? Porque la forma de consumo y el modelo de negocios cambia radicalmente entendiendo cuál de estas dos variables tiene. Y la tercera variable importante es si es contenido VOD, el contenido on demand, o es contenido en vivo. Entonces, cuando uno traza la matriz de tipo de contenido, largo o corto, vivo o no vivo, y publicitario o bajo suscripción, entiende el ecosistema. Un ecosistema que, entendido desde el punto de vista de la industria, pero desde el punto de vista de la audiencia termina consumiendo contenidos a través de diferentes puntos de contacto, sin terminar de entender si está consumiendo televisión de cable, televisión de aire, televisión vía una OTT, vía Addressable TV. Digo, en definitiva, el usuario consume un contenido de video sin distinguir demasiado estas barreras en los diferentes tipos de contenidos. Si yo lo hablo con un niño de 10 años, te dice, estoy mirando tal contenido en una consola de videojuegos. Y no está mirando la televisión, pero está mirando en un aparato llamado televisor. Entonces, todas esas fronteras de tipo de sistema se van diluyendo, y hay cosas que sí quedan invariables, que son la calidad del contenido, la marca que tiene asociada, los valores que representa, y luego si es un contenido, como decía hace un ratito, en vivo o on demand, o si es gratuito, entre comillas, es decir, pagado vía publicidad,
o pagado vía una suscripción. En ese ecosistema es donde, como venimos diciendo, la importancia de poder, primero, unificar ciertos criterios y valores, y segundo, ciertas métricas que nos permitan entender qué es lo que estamos analizando, más allá de la sigla que estemos, a la cual nos estamos refiriendo específicamente. Claro, entiendo perfecto y lo veo, uno lo ve en todas las casas, ¿no? Sobre todo cuando nombraste a las diferentes generaciones y cómo consumen contenido las diferentes generaciones. Esto que decía de los chicos que hacen clic en algún dispositivo y acceden a un contenido sin entender que antes había que esperar a tal hora para que se vea un programa o demás. En algunos casos, ya la publicidad tiene esa tecnología, o sea, incorpora esa tecnología a través de digital, en las aplicaciones, en los sistemas on demand y demás, y a través de Addressable TV llegaría al sistema lineal. Sería algo, porque en algún caso, si uno tiene una plataforma de streaming de video on demand, uno podría poner un ad server y tener información sobre los clusters de audiencias y segmentar, y a través de Addressable TV lo que se busca es dar ese último paso, a la plataforma de contenidos que le faltaba segmentar. Porque, un poco resumiendo, ustedes ya avanzaron en la segmentación de diferentes plataformas, y acá lo que se hace es buscar incorporar la segmentación a esa última. Exacto. Y sobre los contenidos también, esto lo ves cuando hay oferta de contenidos en las plataformas de distribución, que empiezan a haber contenidos mucho más cortos, o sea, lo que decías de cortos y largos, y las generaciones los centennials y los que están incorporando tecnología ahora, o que nacieron con tecnología, empiezan a ver contenidos mucho más cortos, que quizás que en la programación lineal todavía no se llegó a eso, ¿no? En la programación de un canal de televisión todavía no hay contenidos cortos. Hay programas que duran 1 hora, media hora, ¿no? Exacto, sí, porque el mundo de la televisión lineal está armada en base a un continuo de programas con una duración, como bien vos decías, de no menos de 1 hora en general. De todos modos, eso está cambiando cuando uno profundiza un poco en el tipo de contenidos, digamos, ¿no? Si uno tuviera que definir qué tipo de contenidos se mantienen destacados al ser consumido en vivo, diría que los dos segmentos que sí lo mantienen, o 3 segmentos que sí lo mantienen, son las noticias, el deporte en vivo y los big shows. Llamémosle big show en Argentina a showmatch, digamos, ¿no? Ese tipo de contenidos que uno mira en vivo, básicamente porque tiene un tema de conversación social al día siguiente, digamos, ¿no? Pero las cosas que uno sí mira en vivo es las noticias, el deporte, obviamente, y los big shows. Por otro lado, parece bastante claro que hay otro tipo de contenido, como el entretenimiento de ficción, que uno termina consumiéndolo bajo demanda, probablemente consumiendo más de un capítulo cada vez que uno se acerca a consumir el contenido, y se pasa un fin de semana a lo mejor terminando la temporada de un capítulo de una ficción, de una serie que le gusta. Y los contenidos cortos terminan siendo para otro tipo de contenidos. Hoy en día, tema COVID de por medio, el tema recetas, uno termina viendo contenidos y uno lo percibe en las estadísticas, en las métricas que seguimos constantemente, un crecimiento rotundo en el consumo de videos cortos, y probablemente sí sean esos contenidos cortos bajo modelo publicitario, y no quizás el consumo de una ficción que uno seguramente va a ir a ver en una de las plataformas de OTT que hay en la región. Entonces, el modelo de negocios está relacionado específicamente con el tipo de consumo, ya sea vivo o no vivo o bajo demanda,
y fundamentalmente sobre el tipo de contenido. Entonces, cuando hablamos de modelo publicitario, ya tenemos que saber que probablemente estamos hablando de cierto tipo de contenido en particular y con plataformas de distribución particulares que pueden ser, en el caso de los canales de televisión, plataformas propias, como bien vos lo comentabas, o plataformas de terceros que ya están impuestas muy fuertemente en la mercado. Ok, y pensando en lo que me decís sobre esto, la adaptación de los contenidos, la incorporación de tecnología y, y, y por decirlo de alguna forma, el delay que hay en la región. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la charla que se ve en la industria? Lo que se pueda contar, ¿no? Obviamente. Cuando se juntan entre los canales de televisión o entre la cámara de canales de televisión, la que agrupa esos temas, está la inquietud, está el empuje de traer la tecnología o de cambiar el sistema publicitario de televisión, por decirlo de alguna forma. ¿Lo ves como una prioridad? ¿Y cuál es el reto, cuál es el desafío que tienen para llevarlo adelante? Si tuvieras que definirlo. Mira, me costaría y no sería adecuado intentar dar una opinión de lo que pasa en la industria, porque la industria es muy heterogénea, con diferentes tipos de compañías y ejecutivos, y entonces no me creo con el derecho de poder dar una mirada en nombre de, pero sí te voy a dar una mirada personal sobre la situación que estamos viviendo. Definitivamente estamos viviendo un contexto donde los contenidos son cada vez más importantes, donde la calidad, uno compite con contenido de todos los lugares del mundo, donde sin calidad uno difícilmente pueda competir. Y claramente, como venimos diciendo, el principal challenge que enfrentamos es cómo continuar siendo relevantes. Y para continuar siendo relevantes, y por eso mirando un poco lo que pasa en mercados más desarrollados, es importante tener un stock grande de contenidos, largo, una librería larga en cuanto a temáticas y a perfiles de audiencia a la que uno quiere llegar, por un lado. Y segundo, tratar de lograr una presencia en toda plataforma. Nosotros creo que el principal desafío que enfrenta la industria es entender que pasamos de un modelo en el cual controlábamos toda la cadena de valor a un modelo en el cual la integración inteligente con terceros, llámese otras OTTs, telcos, OTTs internacionales con presencia en la región, es donde está la oportunidad para compañías como la nuestra, y además, aprovechando los valores marcarios que tenemos, que somos compañías de más de 50 años, la mayoría de las que estamos en la industria de la televisión, donde sin ninguna duda los valores que representamos en la sociedad en cuanto a valores, como digo, y a calidad, son muy difíciles de lograr para otros jugadores en la industria que están en diferentes OTTs que probablemente no tienen esa pregnancia en el mercado. Entonces, nuestro desafío y el desafío de la industria es ver cómo nos mantenemos relevantes, cosa que sin ninguna duda con los contenidos que producimos y con el nivel de audiencia que tenemos actualmente en la región es algo que tenemos. Y por otro lado, cómo nos integramos de manera inteligente con los diferentes jugadores, entendiendo que no podemos dominar individualmente toda la línea de producción, distribución, comercialización, etcétera, como hemos tenido en una industria específicamente televisiva. Sí, se entiende perfecto. Algo que yo pensaba es que, por ejemplo, un medio no puede, o por lo menos hay una barrera de entrada que es, ¿por qué te preguntaba sobre la industria? Porque yo me imaginaba que hay una barrera de entrada que es, o vamos todos juntos a este cambio, porque a uno solo como medio, que seas un solo canal de televisión que quiera
aplicar a Treasury TV. ¿Es viable eso o tiene que ser un cambio de industria en general? ¿O puede haber una punta de lanza que haga el cambio y después los otros se lo copien? ¿O tiene que incorporarse tecnología que no es sustentable si lo hace uno solo? Yo creo que este tipo habiendo jugadores internacionales tan fuertes en los mercados, obviamente que siempre es mucho más efectivo la experiencia colaborativa de este tipo de ejemplos. Pero cuando hablo de experiencia colaborativa, no solamente me refiero entre diferentes canales de televisión, sino entre canales de televisión y empresas de telecomunicaciones, cosa que es una relación y un negocio de muchos años, esos nexos ya están realizados, digamos. Pero es canales de televisión, productoras de contenidos, empresas de telecomunicaciones, compañías internacionales con presencia en la región que son solamente OTTs, integraciones con sistemas operativos, integraciones con aparatos de televisor, que ya muchos de ellos vienen con diferentes, para entender un poco el desafío de la industria. Los aparatos de televisión, muchos de ellos vienen con diferentes sistemas operativos, todavía no hay un estándar sobre eso. Lo de métricas que estamos hablando, es decir, hay muchos puntos sobre los cuales se debe evolucionar, sin ninguna duda eso va a ocurrir, sin ninguna duda va a ocurrir, pero tienen que combinarse muchísimos factores, y en ese sentido creo que se están dando pasos interesantes, sobre todo, insisto, con el tema de medición. Cuando uno logra una medición que reconoce el valor del contenido y la calidad de la marca, sin importar el dispositivo en el cual ese contenido se termina visualizando, que puede ser un aparato televisor, una computadora, un celular, una tablet, es el primer paso para que luego eso venga acompañado con la inversión publicitaria. No tengo ninguna duda que eso va a ocurrir e irá de la mano de los avances que se den en este sentido. Y para cerrar un ejemplo, uno podría, en teoría, hacer lo que vemos en digital, en donde yo, por ejemplo, voy a comprar un viaje, ¿no? Voy a reservar mis vacaciones, ahora no, pero hasta hace algunos meses uno podía reservar un viaje. Sí. Y después me seguía la publicidad de acuerdo a lo que es retargeting, ¿no? El famoso retargeting. Se estima que habrá una conexión entre lo que consumiste en tu computadora o en tu celular y te vamos a reconocer como usuario para mostrarte una publicidad en televisión a través de Treasury TV, o principalmente es segmentación de género y edad. No, yo creo que va a llegar lo que planteas como hipótesis. De hecho, hay pruebas en algunos lugares del mundo en ese sentido. También depende mucho de lo que pase con GDPR, que es la regulación de protección de datos que ha avanzado fuerte en Europa, y hay que ver cómo eso se traslada al resto de los países, porque eso es lo que probablemente impacte con más fuerza en todo lo que tiene que ver con la publicidad programática. Y todavía estamos lejos de ver qué va a terminar ocurriendo con eso. Si bien ha habido en diferentes países algunas regulaciones implementadas, todavía es difícil entender, no de entender, porque se entiende el concepto, pero de ver hacia dónde llega esta regulación de protección de datos, que es básicamente el motor sobre el cual se construye la publicidad programática. Entonces, a medida que vayamos viendo esa evolución, seguramente termina impactando en Latinoamérica y va a dar un poco el marco de evolución de lo que es Treasury TV. Yo creo que la hipótesis que plantea, quizás no en el cortísimo plazo, pero en un plazo mediano, es una hipótesis absolutamente viable y realizable. Perfecto. Una sola aclaración para los que están viendo: el GDPR es la regulación europea sobre la protección de datos personales. Básicamente es que no se pueden utilizar cierta cantidad de datos y se le tiene que pedir consentimiento a los usuarios, y ahí es donde genera una barrera en cuanto a la data que podés usar para mostrar publicidad después y segmentarla.
Por eso, a eso venía mi pregunta de decir qué barreras técnicas o legislativas pueden existir al unir los dos mundos. Ahí como en digital hubo la industria se tomó ciertas licencias, como no había regulación, vos podías hacer técnicamente lo que querías, hasta que llegaron las regulaciones o los frenos, ¿no? Con el tema hace mucho de Cambridge Analytica y los diferentes ejemplos que hubo de, por decirlo, malversación de datos o mal utilización de datos, por decirlo de alguna forma. Ahora, me imagino que eso le va a impactar al resto del TV, lo que estabas diciendo vos recién. Creo que abarcamos un poco todo el tema. No sé si te gustaría contar algo puntual, algo de lo que se ve, de cómo están, o si los anunciantes les están pidiendo. Vos ves que yo veo algunos anunciantes, algunas cámaras hablando del tema, pero no activamente proponiéndolo o pidiéndolo. Digo, cuando a los medios o a las industrias en general, el pedido de los anunciantes es un gran motivador para hacer cosas, ¿no? O sea, quiero que me vea, ahora quiero que me midan así, o estoy usando este sistema de medición, entonces quiero que lo hagan. ¿Vos ves que hay una motivación por el lado de los anunciantes o por lo ahora está stand-by? Yo creo que desde el punto de vista del anunciante hay cosas que no discute, que es el impacto y el reach que tiene la televisión lineal. Es algo que han habido ejemplos en algunos lugares del mundo donde han migrado de la inversión tradicional a una inversión totalmente digital vía programática y han regresado al mundo de publicidad lineal, básicamente porque la publicidad digital todavía tiene muchos desafíos por recorrer, básicamente con credibilidad, no fraude, brand safety, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del anunciante, hay cosas que reconoce claramente como la potencia de la televisión lineal, y creo que cuando vamos al mundo digital, y ahí está el desafío que tenemos, hay mucha confusión, fundamentalmente por la falta de estándares. Digamos, un pequeño ejemplo, una view de video en nuestro sitio es diferente a lo que YouTube considera una view de video, a lo que Facebook considera una view de video, o a la que Instagram considera una view de video. Entonces, un medio te puede decir, tengo 100 views, y las 100 views significan algo distinto dependiendo de esa view dónde fue ejecutada. Entonces, por eso digo que es tan importante la definición de estándares para que todos sepamos de lo que estamos hablando, y cuando estamos hablando, todos sepamos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ese es el recorrido creo pendiente, y desde el punto de vista de los anunciantes forman parte también de esa confusión, y creo que de a poco esas dudas, esas zonas grises se irán disipando en la medida que vayamos encontrando estándar y que todos estemos hablando de lo mismo. Hay compañías que venden publicidad con la fuente de información propia, es decir, una plataforma te plantea a un anunciante, si tú pautas en mi medio, vas a tener tantas visualizaciones. ¿De acuerdo a quién? A las métricas que yo mismo te doy. Entonces, ese es el camino a recorrer, y compañías como Comscore pueden ayudarnos a establecer estándares que nos permitan que la evolución del mercado sea más sana y más rápida. Perfecto. Creo que abarcamos varios temas, hay desafíos interesantes a nivel tecnológico y a nivel de repensamiento de industria. En algunos casos, esto de unificar las tecnologías y las mediciones, claramente va a ser una charla interesante para tener, porque si no volcás un nuevo sistema y tenés que adaptar, tanto los que compran como los que venden tienen que adaptarse y hablar el mismo idioma. Y eso va a ser fundamental.
Creo que con esto dimos un panorama general sobre lo que es el resto del TV, sobre los desafíos que se vienen. Y queríamos agradecerte, Marcos, por haber participado de este primer Comscore Talks. Es el primero de muchos, y yo personalmente también agradezco a Comscore por la invitación a hablar con un referente de la industria. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por la participación. No, muchas gracias a vos, a Comscore por la invitación, y siempre es un placer estar hablando de los desafíos que enfrentamos como industria, a quien nos apasiona esto, así que bienvenido este tipo de iniciativas que nos permitan seguir a todos aprendiendo y desarrollando la industria. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, y nos vamos. Ya nos encontraremos en el próximo episodio.